Luis Solari ha sido ministro, por supuesto, en la gestión de Alejandro Toledo, cercano a la gestión de Alejandro Toledo, y ha dicho ayer una cosa que, por supuesto, de hecho llama la atención, ¿no? Tomo con felicidad, ha dicho, el arresto del expresidente Alejandro Toledo. Está con nosotros en línea y vamos a conversar. Señor Solari, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buen día, señor Rosa. Buen día, señor Luque. Buen día a todos los oyentes y televidentes. Explíquenos, por favor, la razón de esa felicidad con la que usted ha tomado ayer la información sobre el arresto del expresidente. Solamente Canal N ha puesto bien las cosas. Sí. Lamentablemente tomo con felicidad porque por primera velita de la celebración del Bicentenario, o sea que al Bicentenario te vamos a llegar con cárceles llenas de corruptos, ¿no? Yo creo que eso es, recuerden la encuesta, creo que es tú me has hecho una última encuesta, la pregunta, ¿y usted qué prefiere? Con el acuerdo, más dinero, que los corruptos vayan presos o las dos cosas. Y la mayoría, más del 50%, ha dicho que vayan presos. O sea, la gente tiene claro que no se puede seguir en el Perú en la conducción civil con personas que pasen piola y que tengan corrupción oculta. En este caso es emblemático y es un gran mensaje a la juventud y a otros corruptos de que por más que se oculten, van a terminar en la cárcel. Ahora, una interrogante que es inevitable hacerse en estos casos es que va saliendo información cada vez sobre más temas, ¿no es cierto? O sea, no es solamente Odebrecht, hay otros procesos en los que está involucrado el propio Alejandro Toledo. Es más, se habla ahora del financiamiento de campañas electorales y resulta que Alejandro Toledo había recibido plata, pero por todos lados, y dinero que no había sido declarado en la campaña y que habría que saber a cambio de qué. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la gente que estaba en el entorno? ¿No es cierto? O sea, que Weissman, el ex ministro vicepresidente Weissman, en algún momento confesó su decepción al darse cuenta del tipo de persona que era Alejandro Toledo, ¿no? Bueno, cuando pasa esas cosas, lo único que tiene que hacer uno es irse, pues, y decir, ¿sabes qué? A mí me invitaron a un proyecto, ese otro proyecto, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos y chao. Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que me tocó hacer a mí el 17 de septiembre del año 2004. Yo renuncié al partido, renuncié al grupo parlamentario y renuncié a seguir trabajando, me volví independiente, porque así tiene que hacer uno. Por más que esté en el poder, ¿no? La gente pues espera que el carrusel dé una vueltita a ver en qué caballito caigo sentado. Por supuesto que cuando me convocó a Palacio para hablar sobre mi renuncia, me ofreció pues todos los ministerios del planeta, ¿no? Pero en esas cosas no hay transacción, porque la razón por la que yo me fui fue por razones políticas, ¿no? Había comenzado un aplanamiento, una aplanadora desde el Palacio de Gobierno contra su propio partido, al extremo que le dio pues al Congreso. El Congreso de la República fue entregado a la oposición y ahí se murió el proceso de descentralización, se murió la carrera pública. Ese era otro proyecto. No estuvo usted en gestión, señor Solari, cuando uno observa cambios en un proyecto, tiene que irse, pues no se puede quedar uno ahí dando vueltas alrededor como mosca un terrón de azúcar, ¿no? Correcto. ¿No estuvo usted en gestión cuando se hacían todos estos trámites respecto al tema de las IRSAS, cuando Proinversión con el señor Pedro Pablo Kuczynski, el exministro Zavala, el propio Fernando Olivera metiendo un poco la mano en relación al tema Contraloría? Según los estadounidenses, la información de Estados Unidos es que en noviembre del 2004 Palacio manda al jefe de seguridad a Río para hacer la negociación. Esa es la primera información que sale. Y luego ya viene pues esta ley que yo tanto he criticado, que todo el mundo se raja la vestidura, pero que ahí están en el Congreso sentadas personas que votaron por esa ley de enero del 2006, donde se aprueba una ley que les permite a ODB participar en contrataciones del Estado. Estaba impedido con protesta del Contralor que estaba en ese momento. Entonces, ahí está esa foto en que está todo el mundo en Palacio firmando, no sé qué cuestión. Es una foto precisamente a raíz de esa ley. Ahí está el diario de debates, ahí están los que asistieron a la sesión
Y Ahora, ahí hay un tema, doctor Solari, que es relevante, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de actuar en contra del interés del Estado para favorecer el interés de un tercero es un delito, así no se acredite que uno haya recibido dinero por eso, ¿no es cierto? Es decir, que aquellos que estuvieron... ¿no? Tengo entendido que sí. Por esa razón es que aquí, parece que usted en este momento ve que súbitamente ha desaparecido un montón de gente de la escena, porque simplemente se quedaron pues hasta el 2006 ahí medrando, dando vueltas hasta el 2016 a ver si les cayó una vicepresidencia, o sea, de Dios qué cosa, a mí, yo a ustedes los felicito porque son radicales acá en el Perú, no hay lugar a endolencia política, tiene que haber extracción, o sea, no reelección, oye, qué pena que le hace daño, ¿verdad? Sí, pues, pero no podemos tener a gente, ¿no es cierto?, que roba gasolina, que hace todas estas barbaridades, no la puede usted conduciendo del país, ¿no? O caso que se ha conocido de la señora de la señora Humala, que, a ver, venga usted, le está dando plata al mundo, acá tiene que venir a arreglar. Esas cosas le cuento una anécdota, doctor Solari. He estado de vacaciones estos días visitando a mis hijos que viven en Madrid, a dos de mis hijos que viven en Madrid estudiando allá. Y un taxista me pregunta, oiga, usted del Perú, me dice, cuénteme la situación del Perú, ¿qué está pasando? Y le empiezo a contar que hay un presidente preso, Fujimori, el otro presidente, ¿no es cierto?, con detención domiciliaria, el otro que se suicidó para no ir preso, el otro en un proceso de extradición y el otro con una solicitud de 26 años de prisión por corrupción. Y de ahí para abajo, y el hombre no podía creer lo que le estaba contando. O sea, no se salva nadie en ese país. ¿Tú vives en un país o vives en un penal? Pero es que es impresionante. O sea, cuando uno se pone desde fuera y lo describe, yo creo que recién tomas conciencia del tamaño de la crisis moral que estamos enfrentando. Mire, mientras usted estaba en Madrid, yo estaba en Washington en un curso de actualización de 10 horas diarias, y también me preguntaba lo mismo. Y había gente de otros países, pero que estaba ahí, y me decían, oye, qué bien que esto pase en tu país, en el mío no pasa eso, ¿no? O sea, hay gente que le parece mal, obviamente está mal, imagínate que tengamos 4 o 5 proyectos, pero hay otra gente que le dice, oye, pero qué bien, pero en mi país no pasa eso, ¿no? Usted se imagina países donde ha habido corrupción, donde estas tropelías, escúchenme bien, y que lo escuche ojalá el embajador de Brasil, patrocinados por el Estado brasileño, pues ya no hay que quedarse callado. El señor Lula y su sucesora empujaron a estas empresas a que financiaran a sus atláteres políticos ideológicamente, a las nuevas izquierdas latinoamericanas, las financiaran para que desde el gobierno hicieran la agenda internacional del chavismo. Eso hay que decirlo. Y nunca hasta ahora el Estado brasileño se ha disculpado, en especial con el caso nuestro. Los países que hagan lo que quieran, pero en el caso nuestro, en un momento habrá que exigir que el Estado brasileño se disculpe, ¿no? Porque lo que estamos sabiendo, esta cosa pues de las adendas en los peajes, ¿no? Y ver toda esta fotografía, la gente se olvida, todas estas fotografías en sociales de los sobones que van a las embajadas, se ponen el polo del país, ¿no? Y están ahí disfrutan de las feyoladas. Y mientras pasaba eso, esa misma embajada sabía de memoria lo que estaban haciendo estas sin duda. Eran sus relacionistas públicos. El tema de Lula, además, el tema de Lula vino con Petrobras para esta arremetida supuestamente de inversiones que lo que buscaba era entronizar no solo al PETAR, sino al PT, sino a la propuesta de izquierda desde Brasil para copar continente, ¿no? Eso es real, definitivamente. Yo he dicho varias veces, oye, el gobierno quiere luchar contra la corrupción, entonces si el presupuesto se ha cuadruplicado de 35.000 millones a 170.000 y el de cierre será de repente 180.000 millones, ¿cómo la Contraloría puede seguir del mismo tamaño? Así es, claro. Entre otras cosas. ¿Cómo es posible? Y la otra cuestión es, ¿por qué acaban de cambiar al jefe de la carrera pública que ha estado con García, Humala y el mismo PPK, y ahora
¿Qué pasa? Era la persona que mantenía las relaciones internacionales en el tema de carrera pública. Con él hemos organizado el año pasado el Congreso Mundial de las Escuelas de Administración en el Perú, 42 países, y de repente al tipo se un poco más y se entera por el peruano que lo han cambiado. O sea, ¿cómo puede ser si la carrera pública es la columna vertebral de la lucha contra la corrupción? La segunda es la Contraloría y la tercera es la norma de compras del Estado, en donde le cuento de que yo hice los cambios que hice cuando era presidente de la Comisión de Economía. Le han vuelto a poner, o sea, tenía 50 candados, ahora los candados tienen barras de mantequilla, ¿no? Ya no hay candado, hay barras de mantequilla para que la gente siga haciendo que se caigan las licitaciones y comprando hidrogenes. Estamos hablando de esa microcorrupción en la que nadie hace nada. Yo mandé a un sitio a una persona que arreglara la corrupción. Lo tuve que sacar a las 2 semanas por amenaza de muerte. ¿Y usted qué cree? ¿Que eran carreteras? No, era la compra de las verduras, la compra del papel higiénico, la compra del jabón, las cosas chicas, ¿no? Entonces, que desaparezca esta gente de la esfera pública, para que esa es la primera bendita del Bicentenario. Muy bien. Muchas gracias a Luis Solari por atender nuestro llamado. Muy gentil, doctor. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.